a grabar. Ok. Cuando ustedes presenten, adelante. Bueno, comparte la... Ahí está. Bueno, el reto que se nos dio fue el carpooling en Aracaju. El equipo está conformado por Gabriela Castañeda García, Estefanía Hinojoso Reña, Juan Arturo Rodríguez Pérez y su servidor Miguel Alfredo Danda Mijares. Muy bien. ¿Qué es el carpooling? Bueno, el carpooling es un método que tú vas compartiendo el automóvil mediante una plataforma. Básicamente es ir en una misma ruta con diferentes personas o conocidos hacia un mismo lugar. Bueno, la ciudad que se nos dio para este reto fue Aracaju. Es un municipio localizado en Sergipe, que es un estado. Se localiza en los márgenes del Océano Atlántico y está delimitado por dos ríos, Sergipe y Poxim. Se estima que tiene una población de 641.523 habitantes, que fue la información que encontramos, que fue en el año 2016. En Aracaju también se encuentra la mayor concentración industrial y es una gran área turística por su ubicación. Okay. Bueno, las cualidades que encontramos de esta ciudad fue el clima, que generalmente es un clima cálido y normalmente está nublado. La seguridad está entre las 25 ciudades con más violencia en el mundo y muy poca gente puede tener acceso a un carro, ya que es uno de cada 4 personas tiene un vehículo. El objetivo de este reto consistía en analizar, básicamente, depurar, interpretar información que nos daba la empresa GoTrack y utilizar otras fuentes para obtener unos datos diferentes para las variables, por ejemplo, de emisión de CO2. Y detectar si este proyecto es viable o no para disminuir el tráfico con un bajo costo y un alto impacto ambiental. Muy bien. Se le realizó una encuesta a los usuarios para saber qué tanto tráfico hay según su perspectiva, en donde la mayoría, bueno, el 2/3 casi, contestó que el tráfico era malo, una tercera parte contestó que era normal y el 1% contestó que era bueno el tráfico, o sea, casi nadie dijo que era bueno el tráfico. El porcentaje, tomamos un promedio de la velocidad de los carros y el promedio es de 18.5 kilómetros por hora, lo que nos indicó que van a una velocidad muy, muy baja, aunque la mayoría de los carros estaban arriba del promedio, siguen estando conduciendo en una velocidad pues baja a comparación de otras ciudades. Y el promedio de velocidad de los autobuses es de 16 kilómetros por hora y en este caso fue al revés. La mayoría de los autobuses conducía una velocidad por debajo del promedio, mientras que los otros pues por encima. Hicimos un mapa de las rutas de los carros en Google Maps. Aquí no consideramos los autobuses, ya que el autobús es como un medio de transporte ya colectivo, entonces sería como difícil
cambiar las rutas que ya tienen los autobuses establecidas y también sería un alto costo. Entonces ya solo contemplamos los carros para el carpooling. Este es un mapa y como no nos cumplieron todas las rutas, hicimos dos. Acá están las demás. Ah, muy bien, muy padre. A ver, ¿la al anterior? Ay, no puedo. Dale la flechita, sí. Ahí. Ah, ok, perfecto. Siguiente. Muy bien, excelente. Conforme al mapa hicimos una gráfica en donde nos dio que el 62% de los automóviles conducen una misma ruta y el 38% conducen una ruta diferente. Entonces, el 62% podrían hacer uso de esta posibilidad, esta iniciativa carpooling. Después hicimos del 60%, del 63, ¿cuánto era? 62%. Sí. De estos hicimos unas tablas donde se disminuye, donde ya se usaría el carpooling y cuánto disminuiría el dióxido de carbono. El porcentaje de disminución es de 22.37%. Muy bien. Bueno, la propuesta que se nos propone es que sí es viable hacer el carpooling, por lo que yo podría decir que sí, ya que, pues al parecer, aunque mucha gente no posee un automóvil en esa ciudad, la ruta que siguen los carros es prácticamente similar, o sea, el 62, creo, por ciento de los carros llevan una ruta similar, por lo que podrían seguir su trayectoria con un solo vehículo. Y también podríamos, como para incentivar el carpooling, a través de diferentes plataformas como Facebook, Instagram o YouTube, realizar publicidades para que la gente le tome confianza, ya que esa ciudad tiene un alto índice de violencia y no creo que mucha gente quiera compartir auto con un desconocido. Bueno, al analizar el reto nos encontramos ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que se favorecen las relaciones sociales, menor costo por persona, ya que en promedio un taxi en Aracaju cuesta 191 pesos y compartir el carro te saldría en promedio 6 pesos y se dividirán los costos equitativamente si hubiera 2 personas. Otra de las ventajas es que ayuda a la gente que no puede conducir o no tiene acceso en el coche, como ya vimos, solo una cuarta parte de la población tiene acceso. Descienden los consumos del recurso energético y disminuyen las emisiones de dióxido de carbono. Okay. Entre las desventajas encontramos que pues no tienes un horario fijo. Pues ya vimos que Aracaju es una de las ciudades más violentas, entonces pues compartir el carro con un extraño te puede dar desconfianza y miedo, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita nuestra situación pues no sería viable por el COVID, que es un virus pues así que se comparte por el contacto, ¿verdad? Si pues no conoces a la persona, pues ya también disminuiría el uso. Ok. Pues ya para concluir esto, podemos decir que el carpooling es una práctica que posee efectos tanto positivos como negativos. La principal desventaja que le vimos es, por ejemplo, la confianza que le podría generar al usuario compartir auto con un desconocido en las condiciones de la ciudad. Y las ventajas, pues la disminución del CO2 y pues también de la mano va que se disminuye el tráfico, ya que si dos usuarios con auto comparten uno, ya se elimina un auto del tráfico de la ciudad, por lo que se podría disminuir bastante. Este proyecto puede ayudar a disminuir mucho las emisiones de CO2 y es una gran iniciativa en esa ciudad, sí se podría aplicar muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, algunas preguntas. ¿Quién? A ver, así como lo estoy viendo. Miguel,
Mencionaron por ahí que la velocidad en general es baja comparado con otras ciudades, ¿sí? Pero ¿cómo compararon con otras ciudades? Pues empezamos a buscar datos, o sea, buscamos ¿cómo lo diré? Es decir, Ya, si compararon contra otras ciudades, ¿cuál es el promedio general de otras ciudades? no No, recuerdo no, bien, no sacamos promedio general de otras ciudades, solo fue Ok, una comparación visual. porque ok. por ejemplo, pues aquí o sea, no ves un carro manejar a 19 tan kilómetros baja por hora. velocidad. Y por Ok, ejemplo, aquí la mínima en las calles, por decir en las que tienes que ir lento, es de 30. ok. Bueno, ahí nada más tengan cuidado con esas apreciaciones. O sea, no son apreciaciones. Si van a presentar un dato, no son apreciaciones. ¿Sí? Si es una apreciación, tienen que estar conscientes de que así es y de que pueden mencionar incluso que es una apreciación, nada más. Pero ese dato es muy importante y no debe ser una apreciación, debe ser un dato sólido. Es decir, si están diciendo que es más bajo que el promedio de otras ciudades, deben de tener el dato. ¿Sí? No estoy seguro, por ejemplo, yo no estoy seguro que, por ejemplo, en Torreón ande, en qué promedio ande. La velocidad que ustedes dicen es la velocidad máxima, es la velocidad permitida, pero cuando estás parado en el semáforo, ese tiempo que estás parado disminuye drásticamente, ¿sí? El promedio. Y cuando ustedes van a una ciudad, ustedes dicen, no, pues voy a 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿a esa velocidad voy? No, en promedio no, porque cuando se paran en el Oxxo, cuando se paran en ¿cómo se llama? En las casetas, cuando se detienen por algo, eso disminuye drásticamente el promedio. No tienen ni idea cuánto disminuye el promedio. ¿Sí? Y entonces una ciudad como Monterrey, como Ciudad de México, como Guadalajara, imagínense lo que se cae el promedio con el tráfico. O sea, no es que vayan a 16 kilómetros por hora constantes, es el promedio. ¿Vale? Entonces, nada más, ahí lo importante es, digo, más allá de eso, es, si van a mencionar un dato, es porque lo tienen, no porque es una apreciación, ¿vale? Esa es una Ok. importante. Juan Arturo, Sí. ¿alguna alternativa que hayan encontrado? No me quedó claro si hay una alternativa a este proyecto que en lugar de carpooling digan, mejor vamos a hacer otra cosa, así de manera general. Alternativa como en sí, no, lo que hicimos fue basándonos en el mapa de trayectorias, ¿Sí? pues checando las rutas más o menos, ir juntándolos en grupos para hacerla más eficiente Ok. solamente. Ok. O sea, hicimos grupos de 3 carros que se podían juntar solo en uno, de 2 carros o gente que nada más iba a ir sola. Y ya con eso generamos el gráfico de disminución en el CO2 con los grupos. Sacamos el máximo de distancia del auto que recorriera más. Ok. Y ya con eso sacamos más o menos la distancia que recorrería y lo multiplicamos por el coeficiente de CO2 Ok. por kilómetro, que es de 127 gramos por kilómetro. Muy bien. Estefanía, tú mencionaste algo de COVID-19, ¿verdad? Ujú. Como una desventaja. ¿Realmente crees que es una desventaja actualmente? O sea, es más, ¿te sentirías más protegida en un autobús que en un carpoolín? No, pero en un carro más, no sé, propio o No, privado. por supuesto que si es propio, es más seguro. Pero la gente que viaja, sí, supongo que por algo quiere viajar así. O sea, si tienes dos alternativas nada más, si tienes carpooling y autobús, No, ¿cuál pues consideras que nada ahorita más sea si más hubiera seguro? dos alternativas en el carpooling. Sí, porque para muchas personas hay esas dos alternativas. ¿Sí? Si estamos pensando en que tú tienes tu auto propio, pues dices, no tengo problema, viajo solo y es más seguro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo considerabas? Perdón, interrumpí. Pues que podría bajar el uso del carpooling, o sea, para si las personas tuvieran acceso a otros, o sea, como un taxi más privado, más formal, o sea, porque realmente no sabes el usuario qué cuidados tiene. ¿Ok? Digo, porque pudieras pensar en un carpooling
Fíjense, una alternativa que se me ocurre, un carpooling privado, o sea, es decir, Ajá. me pongo de acuerdo a través de alguna iniciativa, de alguna aplicación, y no es que a diario vaya con otra persona, sino siempre con los mismos. Podría ser, podría ser. Ok, y por último, Gabriela, ¿qué tanto identificaron el uso del autobús? O sea, ¿no hay una oportunidad ahí en aumentar el uso del autobús? Sí, de hecho sí, porque habían datos que nos arrojaban que el autobús no estaba completamente lleno, Ok. entonces Ok. sí se puede aumentar el uso. Perfecto. Muy bien, en general muy bien chicos. ¿Qué les podría comentar? Nada más la única observación que les haría, los datos están bien. Al principio se me hace que perdieron algo de tiempo, le invirtieron de más tiempo a la presentación de la ciudad. Cuando tengan poco tiempo para presentar, concéntrense, se tienen que concentrarse muy bien en los hechos relevantes, ¿no? En los hechos relevantes para destacar lo que más quieren. Y no creo que en este caso sería destacable que la ciudad fuera una costa o algo así. Entonces, sobre todo para aprovechar el tiempo corto que tengan en muchas situaciones para presentar los proyectos. Y que a la audiencia que está escuchando su presentación no se pierda en información que dices, bueno, ¿eso qué? Me distraigo poquito y entonces me perdí el dato importante porque me distraje anteriormente por un dato irrelevante. Entonces, esa es la única como recomendación para sus presentaciones futuras. ¿Ok? O sea, tienen que ser muy puntuales en eso. Entiendo que tuvieron poco tiempo para presentarlo, ¿verdad? Simplemente es una retroalimentación para que sus presentaciones más adelante vayan mejorando. Tienen que ir mejorando sus presentaciones. Es bien importante que desarrollen también la habilidad de comunicación, porque al final de cuentas, sobre todo en ingeniería, somos muy cuadrados, somos muy malos para comunicar. O sea, sabemos trabajar y hacer números y todo, pero nos falta vender nuestras ideas. Entonces, si ustedes logran desarrollar eso, va a estar genial, ¿no? Entonces, ténganlo ahí en mente siempre, que hay que vender nuestras ideas. ¿Vale? Ok, Ok. Excelente. gracias. Muy Gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Profe, le Tienen pico todo el día para subir las presentaciones y el Excel y todo. Por si quieren mejorarle algo, todavía se vale. Todavía se vale, sí, así que si lo desean. Tienen todo el día y en el transcurso del día les digo cómo está lo del video. ¿Sí? Sí. Ok, Y gracias. lo de la Gracias. individual, eso lo mandamos cada También quien tienen en todo el el mismo día para documento. subirlo. Sí, hay dos apartados. Ok. Cada quien lo sube. O sea, la individual es nada más la conclusión o también. La individual nada más es la conclusión, o sea, su experiencia en el módulo, en el reto que aprendieron, cómo vieron, es una reflexión. Ok, yo creo que era mandar 2 veces el archivo con la conclusión. No, Vale, ajá. es otra cosa, ¿sale? Ok. Le doy, Gracias. gracias, profe.